Imaginen esto por un segundo. Hace cientos de miles de años, una sola chispa lo cambió absolutamente todo. El fuego dejó de ser esa fuerza aterrorizante e incontrolable, y pasó a ser el corazón mismo de nuestra existencia humana. Y eso nos lleva a una pregunta fascinante. ¿El fuego de verdad solo sirve para cocinar nuestra comida? ¿O fue esta la herramienta que literalmente forjó nuestra civilización? Hoy vamos a hacer un recorrido profundo para entender cómo esas primeras brasas moldearon lo que somos hoy. Fíjense en la magnitud de esta línea de tiempo. Estamos hablando de un salto monumental desde hace unos 780,000 años, cuando empezamos a dominar las llamas, pasando por las antiguas parrillas romanas en el año 70, hasta llegar a algo tan caótico como la invención de la parrilla moderna en una prisión de Uruguay en 1832. Empecemos con el punto número 1, fuego, mito y supervivencia. Seguro han dicho la palabra barbacoa miles de veces, ¿verdad? Bueno, resulta que es un vocablo de origen taíno. En realidad significaba armazón de palos. Pero cuando los conquistadores españoles llegaron a México, tomaron este término caribeño y, casi por accidente, se lo aplicaron a un majestuoso método indígena, cocinar la carne dentro de un pozo bajo tierra. Y eso nos lleva a nuestra sección 2, el horno de tierra. Pónganse en los zapatos de Hernán Cortés en 1520. El tipo llegó y se quedó maravillado. Él mismo dejó escrito, y cito, «Dan de comer y beber por precio. Carnes cocidas de bajo tierra y caldo hecho con agua de chile». Es un testimonio increíble, una prueba directa de la tremenda sofisticación culinaria que ya existía en Mesoamérica. Porque no era solo hacer un hoyo, era todo un rito metódico. Primero, excavas profundamente la tierra. Luego, enciendes un fuego vivo para llevar piedras volcánicas casi al rojo vivo. Envuelves la carne en estas gruesas hojas de maguey. La entierras y la dejas cocinando lentamente toda la madrugada. Era la tierra, la piedra, el fuego y la planta trabajando en perfecta sincronía. Pero claro, el tiempo pasa y las cosas cambian. Para finales del siglo XIX, esta técnica ya era una especialidad comercial. Fanny Chambers relató en 1889 haber visto un cordero asado, dorado, súper crujiente. Pero notó algo clave. Como el proceso era tan difícil y tedioso, ya casi nadie lo hacía en casa. Se había convertido en un tesoro exclusivo de los mercados locales. Pasamos ahora a la parte 3, magia, ofrendas y banquetes. Aquí la historia se pone súper antropológica. En culturas como la náhuatl y la mixteca, la técnica de cocción lo era absolutamente todo. Básicamente tenían una dualidad estricta. Por un lado, el calor seco, o sea, el asado. Y por el otro, el calor húmedo, el hervido. No era simplemente elegir una receta para cenar, era una decisión cósmica. El calor seco tenía una dirección sagrada, iba hacia arriba. El asado representaba ofrendas inmaculadas, destinadas exclusivamente a los dioses. Simbolizaba el cielo inmenso, el sol ardiente, la penitencia. Al tostar la carne, enviaban un mensaje codificado en el humo directamente hacia estas entidades invisibles. En cambio, el calor húmedo miraba hacia abajo, hacia la tierra. Los caldos humeantes, los tamales al vapor, eso era para los humanos. Eran el centro de los banquetes. Simbolizaban la lluvia vital, celebraban la fertilidad y unían a la comunidad. Era el agua hirviendo conectando a los vivos. Vamos al punto número 4. Las leyendas de la parrilla. Vámonos a la Francia del siglo XVII. Prepárense porque esta es la clásica historia de venganza. Cuenta la leyenda que un herrero, un tal Philippe Ledux, construyó unas rejas protectoras increíbles para un castillo. Pero cuando terminó, el arrogante varón dueño del lugar simplemente se negó a pagarle el trabajo. Así que Ledoux, en un acto de puro despecho, agarró esas pesadas rejas impagas y encendió un fuego enorme justo enfrente del castillo. Empezó a asar grandes cortes de carne directamente sobre ese hierro. El aroma fue tan irresistible que el varón, desesperado por probarlo, terminó pagando la deuda. Y así, totalmente por accidente, habría nacido la parrilla moderna europea. Ahora crucemos el Atlántico. Siglo XIX, Río de la Plata. La inmensa llanura sudamericana. Allá, los gauchos usaban rejas de hierro para tensar y secar cueros al sol, un uso puramente industrial. Pero, siendo nómadas ingeniosos, decidieron poner esas mismas rejas sobre las brasas ardientes para cocinar los cortes de carne que sobraban. Y agárrense porque en Uruguay la intensidad sube a otro nivel. Año 1832. El gobierno declara una amnistía general.
En la cárcel de Colonia del Sacramento, la alegría de los prisioneros liberados explota y se transforma instantáneamente en un motín eufórico. Toman el control total. Literalmente arrancan las gigantescas puertas de hierro de sus propias celdas, las sacan de las bisagras, encienden piras masivas y usan esos mismos barrotes carcelarios para asar el ganado confiscado. Ese hierro, que antes era símbolo de encierro, se convirtió en el emblema candente de la libertad absoluta. Llegamos finalmente a nuestra sección 5, el ritual contemporáneo. Hoy en día, esa rústica reja se ha convertido casi en una nave espacial. La tecnología la transformó por completo. Hablamos de asadores a gas de altísima potencia, sistemas de inducción, termómetros inteligentes conectados al celular, sustentabilidad con pellets de madera, una precisión cibernética total. Pero ¿saben qué es lo realmente fascinante? La ingeniería cambió radicalmente, sí, pero ese magnetismo social del fuego, ese sigue intacto. No importa cuánto acero inoxidable o aplicaciones móviles tengamos, ese instinto primario de agruparnos alrededor de la luz y el calor es simplemente imborrable. Las ofrendas místicas a los dioses quedaron atrás, pero hoy vivimos lo que podríamos llamar la santidad del asado moderno. Ese acto de compartir la carne sobre el fuego reemplazó al sacrificio religioso y se consolidó como el gran ritual que une a nuestras familias, amigos y comunidades enteras. Fue esta profunda alquimia del fuego la que tomó nuestra supervivencia más básica y la convirtió en una sociedad. Nos elevó del suelo, nos dio calor en la oscuridad y trazó esa línea directa desde las frías cuevas de nuestros ancestros hasta la comodidad de nuestro presente. Así que les dejo esta reflexión final. La próxima vez que se reúnan alrededor del fuego, observando cómo la llama abraza el hierro, pregúntense algo. ¿Solo están cocinando la cena? ¿O están manteniendo vivo, latiendo con fuerza, el ritual humano más antiguo de nuestra historia?